Bueno, en esta mañana quiero compartir con ustedes un mensaje que pues debe ser oportuno en la fecha que todo el mundo festeja. Bueno, menos nosotros porque yo he dormido tranquilo, pero esta noche ha sido noche de terror. El Halloween y el Todos Santos es el título de este tema. Estaba leyendo un artículo que publica un periódico, dice: La Paz fue invadida por monstruos, zombies y terror. Niños, adolescentes y padres de familia participaron en la noche terrorífica, también en la avenida Mariscal Santa Cruz, en el centro paceño, en el Alto y también en la zona sur. Porque esos niños invadieron y junto con los padres de familia, disfrazados de zombies en la noche de Halloween, que es la fiesta del terror que tomó la sede de gobierno. ¿Quiénes eran los personajes que están presentes, que hoy día también van a estar en las calles de las ciudades, no solo de Bolivia, sino también del mundo entero? Los Chukis, las Catrinas, los Huggy Boogies, las Fantasmas, Jason y otros personajes que anoche han salido en busca de las golosinas, o dulce o truco fue la clave para pedir caramelos en algunos comercios y domicilios, particularmente en la zona sur. ¿De dónde viene este engaño tan fatal? Porque así como uno estudia la palabra de Dios, estaba leyendo una cita que está en Conflicto de los Siglos, en la página 645, dice: merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Mientras aquel forma la base del espiritismo, este crea un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, este país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Queridos hermanos, dos errores capitales está realmente enraizándose en la mente y la creencia de las personas. Uno es la santidad del domingo. La cristiandad y la humanidad tiene el día domingo, primer día de la semana, como día de descanso en todos los países, por lo menos de origen católico o protestante o cristiano. Entonces, hoy es más fácil guardar el domingo que el sábado como día del Señor, porque la mente del cristiano ha sido adoctrinado y ha sido evangelizado de esa manera. Pero esta cita que está en Conflicto de los Siglos, la página 645, no pone el falso día de reposo como primero, que va a ser el engaño, sino la inmortalidad del alma. O sea, creer de que las personas no mueren, sino que el alma, como entre comillas vamos a decir, como esa parte consciente de la mente, no muere. Esa es la creencia. Entonces, cuando hemos leído este artículo de que las personas que han sido disfrazados de brujos y de todos los duendes, están diciendo que las personas que mueren regresan en esta fecha. Anoche ha sido la fiesta de esos brujos, pero hoy día van a venir las almas. Entonces, en ese aspecto es importante que podamos, en primer lugar, recordar de dónde viene la fiesta de Todos Santos, porque la fiesta de Todos Santos es más antes que Halloween, aunque Halloween existía allí en Europa, pero nunca pensó el cristiano protestante de Estados Unidos
que llegaría a universalizarse y Estados Unidos sea el centro de donde se divulgaría y irradiaría este engaño a todo el mundo. La Iglesia Católica celebra el 1 de noviembre como la festividad de todos los santos. Esta fiesta fue instituida allí por los años 1700 por el Papa Gregorio III, porque la fiesta de todos los santos es una tradición católica. ¿Qué es lo que se cree? Que los apóstoles cuando murieron, no murieron así como dice la Escritura. Su memoria, su recuerdo no está puesto en el olvido. Ellos están conscientes y van a la presencia de Dios, están en el cielo. Por eso se llaman santos. Entonces, la fiesta del apóstol Pedro es en el mes de junio. El de Santiago es en el mes de julio. Y así cada apóstol, cada mártir, aunque eran quemados, aunque eran decapitados o muertos a espada, después de que la Iglesia Católica o anteriormente el emperador Nerón, a través de Roma pagana y después a través de la Roma papal, el enemigo utilizó para sacrificar y martirizar a esos hombres santos que luego de matarlos, ellos mismos los santifican haciendo una fiesta. Entonces, en el santoral católico, cada día es fiesta algún santo. Pero como siguen apareciendo más santos y hay que seguir canonizando más muertos, porque ya tiene que haber una fiesta para Juan Pablo II, y así sucesivamente. Entonces, esos santos son los que celebran hoy día, 1 de noviembre, la fiesta de todos los santos. La Iglesia Católica ha instituido para que ningún santo sea olvidado. Así que hoy día, hasta de los santos que quizá nadie se acuerda, según la tradición católica, son los que se van a acordar. Ahora, ¿cómo surge el Halloween? Es una fiesta de origen celta. ¿Qué significa esa fiesta de Halloween? Porque en realidad hay dos estaciones de las 4 que tienen una parte en el hemisferio norte y otro en el hemisferio sur. Para nosotros que vivimos en el hemisferio sur, la fiesta del solsticio, o sea, el momento cuando el sol muere, es decir, el día que el día es más corto, es en el mes de junio. Entonces, ahí se celebra el Año Nuevo Aymara, ¿verdad? Es el día más corto, porque después de eso el día se va agrandando y la noche se va acortando. En el solsticio la noche es más larga, el día es más corto. Entonces, en nuestro país celebran ese día, el 21 de junio, como el Año Nuevo Aymara, y todos van a recibir al dios Sol. Pero los celtas que viven en los países nórdicos, ¿no? Eran también los celtas, o sea, la cultura celta, tiene su solsticio en el mes de fines de octubre o los primeros días de noviembre. Entonces, ellos, lo mismo que la cultura aymara, celebran la fiesta del solsticio, de que ese día el sol comienza a recobrar vida y los santos regresan. Ahora, el Halloween es una de las celebraciones más populares. El impacto que ha alcanzado esta fecha sigue permeando culturas ajenas al mundo anglosajón. Mucho se dice sobre su origen. Hay varios mitos con respecto al cómo surgió Halloween, que hasta la fecha
se asumen como ciertos. La verdad es que esta tradición viene de la cosmovisión celta, pero ha sufrido algunas transformaciones para convertirse en lo que se conoce actualmente, y esto es lo que sabemos, porque los antiguos celtas solían realizar una gran ceremonia para conmemorar el fin de la cosecha. Esta celebración ocurría a finales de octubre. Esta fiesta fue bautizada con la palabra gaélica de Shamaín, que otros dicen que es el nombre del dios de las tinieblas, o el final del verano, como muchos dicen. O también despedían a Lu, que es el dios sol. O sea, entre las culturas paganas no hay mucha diferencia. Tanto los aymaras, los quechuas, los aztecas, los chibchas, todos celebraban al dios sol. Esta festividad marcaba el momento en que los días se iban haciendo más cortos y las noches más largas. Los celtas, al igual que muchas culturas prehispánicas, creían que en Shamaín los espíritus de los muertos regresaban a visitar el mundo de los mortales. El año céltico concluía con el mismo día en que se celebra Halloween en el otoño, cuyas características principales es la caída de las hojas. Para ellos significaba el fin de la muerte o la iniciación de una nueva vida. Ahora, ¿hay vida después de que uno muere? Tenemos que consultar a la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Y nosotros, al consultar la Biblia, vamos a saber porque ¿quién tiene vida eterna? ¿Quién es el que da vida? El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo en la primera carta, en el capítulo 6 de primera Timoteo, le manda un mensaje a su discípulo y le dice en el versículo 13, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo, que testificó la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes este mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bendito y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad y habita en la luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A él sea la honra y poder sempiterno. Amén. O sea, este versículo, el verso 16, está diciendo de que hay un Dios en el cielo que el único es inmortal. O sea, todas las criaturas, incluyendo los ángeles, no tienen vida propia. El único que tiene vida propia, así como dijo Jesús, tanto el Padre y el Hijo, son los únicos que pueden tomar la vida para sí mismos. El resto de las vidas de los ángeles, de los hombres, de los animales y de toda la creación dependen de aquel Dios que ha dado esa vida a las personas, a las criaturas, a sus criaturas, y nosotros no podemos decir de que tenemos la inmortalidad, porque creer que los muertos van a volver, no importa de miles de años, cientos de años, o no importa los que han muerto en la pandemia, van a volver en este 1 de noviembre, es un cruel engaño. Entonces, como hemos leído la cita del conflicto de los siglos, el engaño capital de donde Satanás va a hacer que el protestantismo abrace al enemigo de Dios, el autor de todo engaño y mentira, va a ser a través de la creencia de que los muertos no están muertos, sino que están conscientes. En el catolicismo o en el infierno se han sido personas malas, o en el cielo se han sido personas buenas, o se han sido medio malos y buenos en el purgatorio, y de allí hay que sacarlos con la misa. Es por eso que hoy día las misas, los templos van a estar abarrotados de gente que va a pagar para que celebren los
sacerdotes católicos las misas para que esas almas puedan regresar a esta tierra para pasar el día hasta mañana y luego se tengan que volver. Ahora, el libro de Eclesiastés 9:5 que sabemos, los que vivimos sabemos que vamos a morir, pero la Biblia dice, los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta al olvido. También su amor, su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Este versículo está diciendo que todos los mortales, los que viven en esta tierra, saben que han de morir, pero los muertos nada saben. O sea, esas personas no están mirando del cielo, no están fijándose para venir a esta tierra, no están amando a sus seres queridos que han quedado en esta tierra, porque nunca tendrán parte en nada de lo que se hace debajo del sol. Ahora, el libro de Salmos, en el capítulo 115, en el versículo 17 y 18 dice, no alabarán los muertos a Jah o a Jehová, ni cuantos descienden al silencio, mas nosotros bendecimos a Jah desde ahora y para siempre, aleluya. ¿Para qué van a ir los muertos al cielo si, como la tradición católica dice que los santos están en el cielo, si la Biblia dice que los muertos nunca alabarán a Dios porque Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos y los vivos son los que tienen que alabar, no los muertos? Ahora, ¿de cómo nosotros podemos llegar a entender cómo el engaño ha entrado? Porque muchas personas están segurísimos de que sus seres amados difuntos están en el cielo o están en el purgatorio, o por lo menos su alma está en el cielo aunque su cuerpo esté muerto. Job capítulo 7, el versículo 9 y 10 dice así, la palabra de Dios es muy clara, como la nube se desvanece y se va, así el que descienda al sepulcro ya no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar lo conocerá más. O sea, va a volver a su casa esas personas muertas, por más que le preparen los mastacos, las tantahuahuas y las comidas y todo lo que estén preparando hoy día. Bueno, alguien va a aparecer en representación de los muertos, pero eso vamos a aclararlo un poquito más adelante para que nos demos cuenta que la Biblia no deja margen al engaño. Ahora, hay una advertencia. ¿Por qué Dios advirtió? En el libro de Levíticos, en la página 20, en el capítulo 20, por favor, si ustedes me acompañan, en el versículo 27, 27, la palabra de Dios dice, el hombre o la mujer en quienes hubiere espíritu de pitonisa o de adivinación, han de ser muertos o lo apedrearán con piedra y su sangre será sobre ellos. Ahora, ¿qué es una pitonisa? Una pitonisa es aquel que consulta o habla con los muertos. Entonces, el Señor dice, ustedes se van a apartar de todas las prácticas que el mundo cananeo hace. Ellos consultan a los muertos. Ellos comen cosas que no se deben comer. Ellos practican o fiestas que no se deben hacer. Porque en el capítulo 19, en el versículo 31, la palabra de Dios dice, no os volváis a los encantadores, ni a los adivinos,
No consultéis ensuciándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios, no tienen que consultar ni a los muertos ni cosa parecida. Ahora, en el libro de Deuteronomios, capítulo 32, Moisés, antes de pasar al descanso, escribió algo que nosotros tendríamos que tomar muy en cuenta. Capítulo 32, versículos 24. Dice como encargo final. Dice Deuteronomios 32, versículos 16 y 18. Lo provocaron a celos con dioses ajenos, con abominaciones, y lo provocaron a ira. Ofrecieron sacrificio a los demonios, no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. O sea, cuando nosotros, esas personas que están ofreciendo la comida y todos los altares que son como tener el cadáver en persona allí, están ofreciendo a esos dioses extraños, pero detrás de esos dioses extraños está Satanás. Ahora, vamos a ir un poquito más en el libro de Levítico, Levítico capítulo 18, versículo 21. No des de tu simiente para hacerle pasar por el fuego a Moloc. No contaminarás el nombre de tu Dios, yo Jehová. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante del animal para ayuntarse con él. Eso es depravación. O sea, consultar a los muertos, ponerse las caretas de los muertos, tener esos dulces que están en las casas embrujadas. Estaba escuchando de que en el Alto hay una casa de brujas. En Estados Unidos hay muchas casas encantadas donde la gente pasa esos momentos para poder sentir, a ver, qué es lo que pasa cuando entran a esos ambientes de terror. Bueno, se está familiarizando la gente y está teniendo contacto con espíritus, entre comillas, de los muertos, pero que detrás de esos espíritus de los muertos está el mismo Satanás. Ahora, Salomón, así como dice acá en Levítico, ustedes no van a practicar ninguna de esas cosas porque el consultar a los muertos, el tener contacto con esos dioses, es como tener relaciones sexuales con animales, no solamente la prostitución, sino el asunto de la zoofilia, tanto para hombres y mujeres, es algo que cada día va aumentando y mucha gente se está depravando. Es por eso que la ira de Dios está encendida y muchas cosas van a suceder, catástrofes que van a traer mucho dolor y sufrimiento. El mismo Salomón, por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 11, este rey que fue escogido para que pueda guiar al pueblo de Dios, él mismo se pervirtió, no solamente al aceptar a varias mujeres, porque detrás de esas mujeres, cada mujer venía con sus propios dioses, culturas y costumbres paganas. En el capítulo 11 de Primera de Reyes, en el versículo 7 en adelante dice: entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Si usted participa de las caretas, de los dulces, usted va a participar de la comida que están en esas tómbolas, o usted va a ir a rezar, está participando de la mesa de los muertos, porque Salomón y todo el reino de Israel ofrecía a sus propios hijos al dios Moloc, y ese dios Moloc era una imagen
que había fuego debajo de las manos, a donde las manos estaban en posesión de sostener a esos niños que eran sacrificados. Hoy día, muchas personas, o generalmente los que comercian, hacen hasta pactos con Satanás a través de sacrificios humanos. Sabemos que varios edificios han sido construidos con personas que han ido a buscar, por ejemplo, los drogadictos o los borrachitos, y los han embriagado, y allí mismo, al poner el cimiento de un edificio, han colocado a seres vivos para que puedan morir allí en el cimiento de ese edificio. Pero otros comerciantes, por ejemplo, los que hacen los contrabandos de Chile hacia Bolivia, ellos sacrifican a sus hijos o van a ofrecer niños en el volcán de Sabaye. Eso sabe mucha gente. Esas son las cosas que ocurren. Pero eso es lo que se sabe. ¿Qué cosas más no se hará? Y el reino de Salomón llegó a degradarse de tal manera que muchas de esas prácticas entraron entre el pueblo de Israel. Pero hoy día quizá muchos hermanos dirán, ¿cómo es que hoy pueden estar repitiéndose y por qué nosotros tendríamos que escuchar estos mensajes si nunca nosotros hemos practicado? Pero recuerden que hijos de cristianos o de adventistas están con máscaras, están utilizando esas ropas que son con figuras de calaveras, con figuras de esqueletos, de vampiros, o aquellos que se colocan esas caretas de zapallo y de otras cosas que conocen ustedes. Ahora, ¿cómo es que todo esto está inundando? Ayer estuvimos anoche en el Prado. Es realmente impresionante los negocios que han nacido en la calle misma para vender todos esos disfraces, esas caretas, esas máscaras, los dulces, las golosinas. ¿Qué no hay? Pero ¿de dónde viene eso? Estados Unidos, que era, cuando nació allá por los años 1700, una nación cristiana, hoy se ha convertido en una nación completamente espiritista, entregado al poder del mal, porque de toda esa tradición de Halloween, de a poco ha ido avanzando, avanzando, avanzando. Hoy día realmente es un negocio total y completo, y no solamente eso. Hay muchas cosas que la gente común no conoce lo que hay detrás de este negocio. Ahora, el apóstol Pablo dijo claramente cuándo ocurren este tipo de prácticas. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 está hablando claramente no solamente a las personas que podemos ser cristianos en el nombre, pero en la práctica somos apóstatas. En el capítulo 2 de Segunda Tesalonicenses, en el versículo 3, dice la palabra de Dios: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Cuando estas doctrinas, estas enseñanzas y prácticas se introducen en las iglesias cristianas, en la iglesia adventista también, porque sabemos de que las caretas que se ponen los chicos, inclusive hay fiestas con máscaras. Bueno, sabía que hay una cena que quizá una iglesia ha planificado para distraer un poco a los chicos para que no estén metidos, o los jóvenes o las personas, en esto de Halloween. Pero aunque sea un poco participemos de estas cosas, estamos en apostasía, porque apostasía significa apartarnos de la verdad, aunque podemos estar dentro de la iglesia. Así que esa apostasía se va a revelar el hombre de pecado, el hijo de perdición. Detrás de toda esta práctica está el hijo de perdición. El catolicismo, junto con el espiritismo, ha embaucado a la humanidad para que ellos puedan tener todas estas prácticas.
Por eso los disfraces, a veces hay hermanos que ignorantemente o ingenuamente se ponen ropas de Batman, ropas del Hombre Araña o ropas de cualquier personaje de Hollywood. Y Hollywood es el centro, el templo del espiritismo. Por eso esas prácticas se oponen, porque exalta al espíritu del mal y ellos son adorados y reconocidos que se sienta en el templo de Dios. Increíble. ¿Cómo puede el cementerio llamarse el Campo Santo? Y yo estaba leyendo, ahora tienes tanto acceso a la literatura universal o a la historia universal. La Iglesia Católica declaró que el cementerio es un gran templo de los santos. Impresionante. ¿Cómo pueden declarar un lugar donde los muertos descansan? Solamente están restos, pero pueden terminar siendo un templo. Entonces el apóstol Pablo dice, ¿no os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que detiene, para que sea revelado en su tiempo. Porque el misterio de iniquidad ya opera, solo espera hasta que sea quitado de en medio del que ahora lo detiene. Entonces será revelado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo, cuya venida será según la operación de Satanás con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Estamos delante de un gran engaño. Satanás está mentalizando a la humanidad para que cuando él aparezca, como imitando la segunda venida de Cristo, porque estos espíritus engañadores ya han aparecido. Dice que este es el mes y estos son los días. Cuanto más niños desaparecen en Estados Unidos y en muchos lugares. Ahora, esos niños que han sido raptados son los que terminarán sacrificados o lo despedazarán sus organismos, porque de todo esto se trata el espiritismo. Ahora, en el libro de Primera Timoteo, capítulo 4, versículo 1, en Primera Timoteo capítulo 4, versículo 1 dice, pero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Hermanos, hoy día el mundo está viviendo en una apostasía rampante. En toda forma, la Biblia ha sido dejado. Imagínate que el 31 de octubre fue el día de la Reforma. Hoy día, el día de la Reforma es sustituido por el Día de los Muertos, por Todos Santos. Lutero, cuando clavó ese 31 de octubre, era las 95 tesis en la Universidad de Wittenberg en protesta de toda esta falsa enseñanza de que los muertos están conscientes de la adoración de los ídolos, de los rezos, de los rosarios, de todas las fiestas paganas. Contra todas estas cosas, Lutero expuso como protesta esas 95 tesis. Hoy día, ¿quién recuerda? O sea, hay pocas iglesias y pocos hermanos que saben qué significa el 31 de octubre como el día de la protesta de Lutero. Pero para ir terminando, quiero recordar dos historias, que uno de ellos fue en la Segunda Guerra Mundial, cuando dos soldados norteamericanos, uno que era casado y el otro que era soltero, que eran amigos y compañeros inseparables, se alistaron para ir a la guerra. Y cuando fueron a la guerra, fueron en la misma compañía, al mismo lugar. Y ellos dormían en la misma carpa de campaña cuando ellos estaban en el campo de batalla. El resultado es de que a la hora que tenía que tocarse para que los soldados se pongan en posición de guerra para marchar, inmediatamente deberían estar todos listos.
porque estaban en tiempo de guerra, estaban en el campo de batalla. Y entonces, una noche, la alarma despertó que el enemigo está al frente y ellos deben salir inmediatamente a la guerra. Y los dos amigos, estos soldados, se pusieron inmediatamente el uniforme y salieron para estar listos y preparados para la batalla. Entraron a la batalla y uno de ellos murió. Y este soldado que murió fue repatriado, traído a Estados Unidos, y era el soldado que era casado, tenía una esposa. Y entonces la esposa recibe el cuerpo del esposo totalmente, o sea, no había rostro, estaba, una granada había reventado y lo mató completamente, el cuerpo destrozado, solamente partes del cuerpo lo entregaron, al final lo enterraron y la viuda lloró, llevó el luto y finalmente, bueno, pasó el tiempo y resulta de que la mujer un día se preocupa y dice, hay unos documentos de los terrenos, de los bienes que tenía, de los pocos que tenía, para que puedan ir a presentar esos documentos que solo el esposo, ahora que en paz descanse, conocía. Y entonces ella, muy triste porque no sabía dónde estaba ese documento, estaba afligida y fue a encontrarse con una amiga y le contó la situación que ella estaba viviendo, que no sabía cómo encontrar el documento. Y la amiga le dice, pues hay personas que hablan con los muertos. Y entonces le dice la viuda de que le gustaría consultar dónde ha dejado mi esposo esos documentos. Entonces le lleva al espiritista, esta amiga, a la viuda, y la viuda consulta con aquellos que hacen esa sesión espiritista y se encuentra con el esposo y el esposo le dice, esos documentos están encima del perchero y allí están guardados entre unas hojas y allí puedes encontrarlo. Y después de que ha tenido el encuentro con el esposo que ya estaba muerto, regresa a su casa y efectivamente el documento estaba allí. Y entonces, bueno, ella cree de que su esposo está en algún lugar de manera consciente, aunque su cuerpo ya está enterrado, pero está consciente en algún lugar. Terminó la guerra y un día aparece el esposo después de la guerra con su maleta y con todos los restos de lo que traía como un benemérito, volviendo a su casa, y cuando ve al esposo parado en la puerta, la mujer realmente queda petrificada y no sabe qué es lo que ha pasado, si ya había hablado anteriormente a través de la sesión espiritista junto con su amiga, si era el mismo hombre o era otro lo que estaba en su puerta, pero era su esposo. Y ella, aterrorizada, no quiso ni siquiera abrazarlo ni nada, se escapó. Y entonces el esposo le dice, le llama por su nombre y le dice que espere. Y entonces le da una explicación. Él le dice, querida, yo para el ejército o para las estadísticas estoy muerto, pero en realidad no estoy muerto. Y te voy a explicar por qué. Porque el que está muerto es mi amigo, porque la noche cuando salimos a enfrentar la batalla por equivocación, él se lo puso mi chaqueta donde estaba la chapa de su nombre y yo me puse la chaqueta de él. Entonces, cuando descubrieron que el soldado que había muerto tenía la chaqueta del otro soldado, entonces supusieron de que era el otro amigo el que había muerto.
O sea, el que había muerto para las estadísticas era el casado, pero no era el que había muerto, sino el soltero es el que había muerto. Y entonces le explica y la mujer tiene una pregunta muy interesante en su mente. Entonces, ¿quién fue con la que hablé en aquella sesión espiritista? ¿Por qué la Biblia prohíbe que nosotros no debemos consultar con muertos, ni cartas, ni echar suertes, ni nada de esas cosas? Porque esa persona que en el pueblo de Israel practicaba esas cosas, sencillamente era muerto, era muerto. Entonces, ¿por qué nosotros no debiéramos consultar a los muertos? Quizá para ir ya terminando esta presentación, vamos a leer en el libro de Primera de Samuel capítulo 28, porque hay relatos tan interesantes que la Biblia nos muestra claramente cómo Satanás obra ese engaño. Y nosotros, ignorantes de la Escritura, creyendo que los muertos no están muertos, porque para el mundo evangélico es muy fácil creer eso, pero para el mundo adventista que quizás sea difícil, pero el engaño tiene que ser tan sutil que usted pueda creer. Estaba leyendo una cita, un relato histórico que el pastor Daniel Miranda contó en uno de sus temas, que también está el tema en nuestra plataforma, de Leo Blair Halloween, no Halloween, Halliwell. Entonces, este era un médico norteamericano. Allá por 1921, junto con su esposa, fueron llamados a servir en Brasil. Y cuando habían trabajado, los dos hijos crecieron, pero los dos hijos adquirieron la enfermedad que en Brasil, porque trabajaron en Amazonas, en el río Amazonas. Su lancha misionera se llamaba Luceiro. Habían atendido entre Leo y Jessie, que era su esposa, más de 50,000 brasileros aborígenes, que muchos de ellos morían por enfermedades tropicales, que en todo ese tiempo se habían cuidado, pero finalmente por una enfermedad muy misteriosa, los dos hijos murieron. Y el doctor adventista, haciendo la obra misionera, entró en una depresión. No podía entender cómo Dios, siendo un Dios de amor, él sirviendo en su obra misionera, puede permitir que esos dos hijos mueran. Y entonces lo cerró toda la atención médica que estaba haciendo y regresó a Estados Unidos. Pero después de que oraron, toda la iglesia regresó y reaperturaron otra vez para continuar. Pero en una de esas circunstancias apareció un hombre bien elegante, bien vestido, diciendo de que él también quería conocer y participar de la obra misionera que hacen para poder un poco intercambiar algunas ideas. Y el doctor se dio cuenta que era un hombre espiritista. Y entonces, bueno, después de dudar, orar, todo eso, el doctor al comienzo no tenía deseos de ir con este espiritista porque en su mente estaba clara. Pero también dijo en su corazón, a lo mejor era una oportunidad para ir a compartir, aunque sea un mundo espiritista donde muchos pueden llegar a conocer la verdad. Pero en esa sesión, no sesión, sino en esa charla, en esa conferencia que estaba dando este hombre elegante, que era un jefe espiritista, apareció sus dos hijos que habían fallecido. Era la misma voz, la misma fisonomía y todo lo que el padre tenía de sus hijos. O sea, inconscientemente tenía ganas de abrazarlo. Y entonces
Cuando terminó, no quiso abrazarlo porque sabía conscientemente de que los muertos no están vivos. Pero eso lo llevó a una situación muy deprimente. Pero en ese momento le dice, ¿cómo es que ustedes saben todas estas cosas y todas estas cosas hacen? Y entonces le reveló el secreto, pero le dijo, te voy a revelar el secreto de todo ese trabajo que hace el mundo espiritista, aún entre los adventistas, bajo una condición. Si tú revelas el secreto, entonces en 3 días vas a morir. Este doctor reveló el secreto a su esposa para que el mundo adventista sepa cómo el enemigo trabaja dentro del pueblo adventista a través de todos estos conocimientos del mundo oculto, que aparentemente nosotros no podamos tener, pero estamos inconscientes de algunas cosas que nosotros podemos estar practicando. Y allí fue revelado de que a través de la televisión, a través de los celulares, cómo el enemigo trabaja. Y hoy día no estamos conscientes nosotros cuánto poder tiene Satanás a través de las redes sociales, a través de la televisión, a través del internet. Cuánto acceso tiene a nosotros, que hoy la palabra de Dios está siendo relegado cada día más a un segundo o tercer plano. Y los equipos electrónicos son los que están ocupando ese lugar. Hermanos, nosotros tenemos un engaño delante, que hasta los más preparados van a caer. Ahora, ¿por qué el Señor prohibió que nadie debe consultar a los muertos? En 1 Samuel capítulo 28, en el versículo 3, la escritura dice que Samuel había muerto. Ese profeta Samuel que tanto quiso aconsejar al rey Saúl para que él obedeciera toda la palabra de Dios completamente. Si él obedecía al pie de la letra todas las condiciones que Dios le había dado, su reino sería firme y su reino prevalecería y no sería destruido. Él mismo seguiría siendo un rey porque sería un hombre sometido a la autoridad divina. Pero una vez que Samuel había muerto, el pueblo de Israel lloró por mucho tiempo en Ramá la muerte de Samuel. Y Saúl, así como por orden de Dios y del profeta Samuel, había echado de la tierra de los encantadores y los adivinos y los había matado a cada uno de ellos. Pero un día los filisteos vinieron y se juntaron para poder hacer guerra contra Saúl y el pueblo de Israel. Y estaban allí en el lugar de Gilboa. Y cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, temió. ¿Por qué nosotros recurrimos, humanamente hablando, fácilmente a todos estos engaños? Por temor, por miedo. Porque hay mucha gente que tiene miedo de una enfermedad y quiere saber qué es esa enfermedad. Y puede hasta para encontrar la salud y la restauración, consultar a esos médicos espiritistas, yatiris, jampiris y todos los que son esos pachamamistas, por miedo. O cuando alguien pierde un dinero, quiere saber, o alguien cuando se le muere. El miedo es lo que ocasiona todo esto, como en la pandemia se ha visto. Y el rey Saúl tenía miedo de hacer frente a esa guerra y su corazón se turbó en gran manera. Ese es un estrés, como a este doctor Halibel le agarró en el Amazonas y el hombre reveló el secreto para que el pueblo adventista sea advertido, pero murió. Hermanos, y como el profeta Samuel había muerto, no sabía cómo recibir una orientación divina. El rey Saúl sabía que la palabra de Dios era su norma, pero había menospreciado. Él había sido presuntuoso
para creer que él podía conducirse sabiamente sin depender completamente de la obediencia a Dios. Ahora, como el Señor no respondía ya, porque este hombre había luchado contra el Espíritu Santo, había desobedecido abiertamente los mandamientos de Dios. Entonces, Saúl dijo a sus criados, quiero saber qué tengo que hacer frente a esta guerra. Y entonces le dijo, búscame una mujer pitonisa. La orden de Dios era que no consultase a los de Pitón. Y el rey Saúl dice, yo quiero ir para saber qué tengo que hacer. Entonces los criados le respondieron, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Ahora Saúl se disfrazó. Hermanos, nadie debe tener dos caras, ser uno en el mundo y ser una en la iglesia. ¿Por qué no debemos usar el antifaz? Porque Saúl se disfrazó para que no lo reconociera la pitonisa que él era el rey de Israel. Y nosotros usamos una careta cuando no queremos aparecer quiénes somos de verdad. Y todas las personas que practican el Halloween utilizan la máscara, la careta. Y ese es como Satanás se presenta con mucho engaño, con mucha sutileza para poder entrampar a los incautos. Y nosotros no podemos ser incautos. Ahora, cuando se encontró con la mujer, le dijo, te ruego que me adivines por el espíritu de Pitón y me hagas subir al quien yo te dijere, a quien quería que venga, así como esta mujer del soldado de la guerra, cuando regresó, habló con el espíritu del muerto, pero en realidad, si su esposo estaba viviendo, el otro había muerto, entonces, ¿quién es el que habló? ¿Quién es el que se disfraza? Y la Biblia muestra claramente cómo es que esta mujer cuando vio al hombre que venía, allí era un anciano. Entonces, ¿a quién he de hacer venir? Hazme venir a Samuel. Pero el rey Saúl sabía que Samuel estaba muerto. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz. Y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas. ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Y él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Y Saúl entonces entendió que era Samuel, aunque Samuel estaba muerto. Y se humilló delante de ese hombre Samuel, entre comillas, porque no era Samuel, era Satanás. Y hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy acongojado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí. Y no me responde más, ni por mano de profeta, ni por sueños. Por esto te he llamado para que me declares qué tengo que hacer. Hermano, si usted practica las cartas, si usted practica la consulta a esos hechiceros, a esos adivinos, aquellos pachamamistas, aquellos que curan los hierbateros que no tienen conocimiento de Dios, o usted se pone la máscara, o va a estar distribuyendo los dulces, o va a ir a comer de la mesa de todos aquellos que están esperando a sus almas, entre comillas, hermano, no tenemos que ver nada con ellos, porque si no, vamos a llegar a la condición de el rey Saúl. Ahora, ese profeta Samuel, entre comillas, que no era otra cosa que Satanás mismo, le dice, ¿y para qué me preguntas a mí, habiéndose apartado de ti Jehová, y es tu enemigo? Hermanos, esa persona, según la Biblia, si consulta a algún muerto o tiene espíritu de adivinación o adora a algunos ídolos, debe ser apedreado y debe ser muerto, porque la vida únicamente es para conocer a Dios y buscar nuestra salvación.
y no hacer de Satanás nuestro Dios para servirle inclusive en esta condición en la que estaba el rey Saúl. Ahora le dice una verdad, aunque Satanás puede decir una verdad, pero es una verdad extrema, completamente consumado en el engaño. Y Jehová pues ha hecho como habló por medio de mí, pues Jehová ha cortado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. ¿Sabía Satanás en qué terreno estaba Saúl? Sabía perfectamente. Él sabía cómo la había engañado paso tras paso, tras paso, tras paso, hasta donde llegó. Ahora era presa de él. Ya no había más remedio. Ya no había la influencia del Espíritu Santo. Estaba totalmente en las manos de Satanás. Y como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el furor de su ira sobre Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estarás conmigo tú y tus hijos. Le dice, mañana vas a estar en mi poder completamente, y también tus hijos. Y si ustedes ven en 1 Samuel 31, después, el día siguiente, Saúl en la guerra murió y sus hijos también. Hermanos, es triste la historia de las personas que se han sometido al poder de Satanás. El tiempo, hermanos, es breve. No tengo más, aunque había algo más que compartir, pero el mayor engaño que está entrando, hermanos, al cristianismo, y nosotros no somos inmunes a ello, es creer en varias prácticas en donde Satanás quiere tener una puerta, una ventana abierta a través de todos los medios de información o los medios de distracción para que nosotros seamos embaucados con el engaño fatal que está completamente como una manta mortuoria cubriendo toda la humanidad. Y hoy día estamos en esta fiesta de todos los santos, de Halloween y todo eso, de alguna manera, si no nos desprendemos completamente y si no nos sometemos a Dios completamente, seremos engañados. Que el Señor nos dé sabiduría y quiero terminar con una oración. Padre Santísimo, te agradezco en esta mañana por haber estudiado tu palabra, por haber hecho esbozo de este estudio para poder entender el estado de los muertos, cómo el enemigo ha preparado un engaño tan fatal, tan sutil, para que la humanidad esté completamente envuelto en este engaño. Señor, tú nos libres de todo esto. Danos el colirio celestial para que podamos darnos cuenta en el tiempo en el que vivimos. Sabemos que Satanás ha llevado a tu pueblo a la apostasía, a dejar las verdades, no solamente de tus santos mandamientos, sino de toda la revelación que hemos recibido. Señor, haz que nuestro corazón se doblegue y podamos regresar, Padre, para ser imbuido de tu espíritu en obedecer tus mandamientos, tus ordenanzas, tus estatutos y todo aquello que es para nuestra sabiduría de salvación en Cristo Jesús. Bendícenos en esta hora. Perdónanos de los errores y las ignorancias que tenemos. Ayúdanos a poder tener la fortaleza espiritual en la sangre del Cordero. Gracias por tu espíritu, gracias por tu palabra y gracias por tu intercesión. Te pedimos una vez más esta bendición tuya. En el precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.